estrella que ya brilló, por una estrella se vio, anunciando que ha llegado lo que el pueblo espera. Por una estrella se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Por el estrella se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Bueno, gracias al Señor, nos sentimos tan felices, tan contentos de tenerlo a Él con nosotros en esta mañana, esta hora. Esperamos que el Señor lo use grandemente con este mensaje, esta palabra que Dios ha puesto en Él para todo su pueblo, y que el Espíritu Santo nos abra a nosotros el entendimiento para que entendamos todo lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos, ministros, compañeros y colaboradores, y hermanas y hermanos, colaboradores en la obra del Señor. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versos de 22 en adelante. Vamos a comenzar en el verso 18 para que tenga el cuadro claro de lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La bendición de la primogenitura entre la congregación de los justos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol Pablo nos dice que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, o sea, el monte Sinaí. Los creyentes en Cristo no se acercan a Dios por medio del pacto que fue dado en el monte Sinaí. No se acercan al monte Sinaí, el cual se podía palpar, sino que se han acercado, dice el apóstol Pablo, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Dice la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todo creyente en Cristo se ha acercado al monte de Sión, el cual representa la iglesia del Señor Jesucristo, que ha recibido la bendición del reino, de lo cual Cristo en San Mateo capítulo 21 verso 43 dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y de toda gente que produzca los frutos de él. Es la iglesia del Señor Jesucristo compuesta por los creyentes en Cristo en términos espirituales, el monte de Sión, Jerusalén, la celestial. Y por consiguiente todos los creyentes en Cristo han nacido del cielo, de la Jerusalén celestial. Sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, nombre que fue escrito desde antes de la fundación del mundo por la sangre de Cristo, el cual fue sacrificado, crucificado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Y ahí estábamos nosotros también en la mente de Dios, porque de Cristo hemos venido y por esa causa lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador en el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Quiénes recibirán a Cristo como Salvador y por la iglesia del Señor Jesucristo? Los primogénitos inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol Pablo les llama los elegidos, los escogidos, los predestinados de Dios. Son los que estaban en la mente de Dios, en los genes del pensamiento divino. Y tenemos que aparecer en la tierra
para confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Regresando a la vida eterna por el medio de Cristo, nuestro Salvador, siendo redimidos con la sangre de Cristo, regresados a Dios y por consiguiente a la vida eterna. Y por consiguiente reconciliados con Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Todo ese programa divino que se ha estado llevando a cabo estaba en la mente de Dios para llevarse a cabo. Y está todo encerrado en el libro sellado con 7 sellos de Apocalipsis, capítulo 5, versos 1 en adelante, y del capítulo 2 al 3. De ahí en adelante encontramos las edades de la iglesia, las etapas de la iglesia, y luego encontramos desde el capítulo 6 en adelante que el Cordero, el cual tomó el libro sellado con 7 sellos en Apocalipsis 5, y luego lo abre en el cielo, cada sello en su debido momento. En esos sellos, en ese libro sellado con 7 sellos, está todo lo que vendría a ser la historia de los elegidos de Dios, de los predestinados de Dios, de los escogidos de Dios, y las luchas por las cuales pasarían, y cómo el enemigo de Dios, llamado Satanás, el diablo, Lucifero, como le quieren llamar, trataría de destruirlos. Todo eso está en símbolos en el libro sellado con 7 sellos. Por eso el libro del Apocalipsis es escrito en símbolos. Es el último libro de la Biblia y es dado por Jesucristo, el escritor, que trae esa inspiración. Jesucristo, el Espíritu Santo en medio de su iglesia, pero usa un escritor humano llamado el apóstol San Juan. Pero el contenido de ese libro viene de Jesucristo. Es como los escritores de libros de diferentes temas. Si usted busca bien, a lo mejor no escribieron nada, sino la secretaria o los secretarios fueron los que escribieron. Pero el contenido vino del corazón y la mente del hombre que aparece como el escritor de ese libro. Las demás personas que trabajaron con las computadoras o maquinillas fueron los trabajadores, los que fueron empleados para llevar a cabo ese trabajo de escribir.
Pero el contenido de eso, ¿de dónde salió? Del escritor. Aunque no haya escrito nada, pero tuvo una mente maestra que trajo todo eso y fue colocado en letra. Así es con Cristo. A través de las diferentes etapas de la iglesia, encontramos a Cristo en medio de su iglesia, en el Espíritu Santo, hablando. Así como Dios en el Antiguo Testamento estuvo también hablando. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vean, Dios dice en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Las personas veían a un hombre llamado un profeta hablándole al pueblo en el nombre del Señor. Y algunos pensaban que esa persona estaba hablando de sí misma. Y algunos reyes pensaban que esa persona era un enemigo del rey y de su reino. Pero era enviado de Dios, ese profeta, y por consiguiente, hablando ellos por inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo, eso era Dios, hablándole a su pueblo, usando un velo de carne de esta dimensión terrenal para hacer esa labor. Pero era la voz de Dios, era así, dice el Señor. Y luego cuando fue colocado en letra, sigue siendo así, dice el Señor. Es la voz de Dios en forma de letra. Pero todo eso viene de parte de Dios usando seres humanos. Tenemos en Zacarías también las palabras la palabra que dice en el capítulo 7, versos 11 al 12, pero no quisieron escuchar, antes volvieronles la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, por medio de su espíritu, que es su cuerpo angelical, que es la imagen del Dios viviente, que es Cristo en su cuerpo angelical, el verbo que era Dios, su cuerpo teofánico, encontramos que por medio de su espíritu, el ángel del pacto, a través de los profetas, le habló al pueblo. Los profetas se vieron hacer el velo de carne o templo humano en donde estaba Dios hablándole al pueblo.
hasta que llegó el día en que Dios se creó su propio cuerpo en el vientre de la Virgen María y le fue puesto por nombre al nacer Jesús, que significa Salvador, Redentor. Por eso Cristo, frente al templo en Jerusalén, en una ocasión dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Muchos pensaban que estaba hablando del templo físico de piedra que estaba frente a ellos, pero no. Así como el templo de piedras tenía la presencia de Dios cuando Salomón lo dedicó, luego encontramos que cada persona también es un templo humano para Dios morar en él. Por eso San Pablo decía: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando Cristo dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, capítulo 2, verso 19, no se está refiriendo al templo de piedras, sino que se está refiriendo a su cuerpo físico como templo de Dios, como lugar de morada de Dios, lugar en donde Dios estaba morando en toda su plenitud. Por esa causa, cuando Cristo resucitó, entonces comprendieron que les había hablado de su cuerpo físico que iba a ser destruido, iba a ser crucificado, pero en 3 días lo levantaría, lo resucitaría. Y así sucedió. Y ahora es importante conocer estas cosas porque Dios, el ángel del pacto, vino a su templo humano y habitó en medio del pueblo hebreo. Miren lo sencillo que fue todo, Dios morando en su templo humano. Cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre Jesús. Ahí fue ungido como el Mesías, porque lo que significa Mesías es ungido. El ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. Esa es la ruta que toman todos los creyentes en Cristo para morada de Dios en el Espíritu Santo en cada creyente en Cristo. Y por eso, cuando muere físicamente el cuerpo físico de un creyente, al 3er día va a resucitar. Cristo resucita al 3er día, al 3er día delante de Dios, que es el 3er milenio de Cristo acá. Y es, por consiguiente, el día posterior para el cual Cristo dijo que resucitará a todos los creyentes en Él, que habrán muerto
y a los que están vivos los transformará al tercer día. Vemos aquí, Oseas capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vengará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La resurrección para el tercer día. Y aquí para el pueblo hebreo esto es una resurrección espiritual, un avivamiento, un despertamiento espiritual que viene para el día postrero, para el tercer día. El tercero de Cristo hacia acá, el tercero de los 3 días postreros delante de Dios, así como los días postreros de la semana son jueves, el 5.º día, viernes, el 6.º día, y sábado, el 7.º día. El sábado es el último de los días postreros de la semana. Y delante de Dios, el día postrero de esa semana de Dios, de esos 7,000 años delante de Dios, es el 7º milenio. ¿Y cómo sabemos que va a ser para el 7º milenio la resurrección? Aquí dice que será para el tercer día, el día postrero. Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6, versos 38, 39 al 40, y San Juan capítulo 6, versos 41 al 58. Y también San Juan capítulo 11, versos 25 al 27, cuando Marta le dice a Jesús, cuando Jesús le dice: a tu hermano resucitará, Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. Vean, ella tenía el conocimiento que la resurrección sería para el día posterior. Pues ya en el capítulo 6, Cristo lo está enseñando también. Y Cristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque va a ser resucitado. Si murió físicamente, resucitará glorificado, en un cuerpo glorificado que Cristo ha prometido. De eso se habla San Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 al 21, y también capítulo 15 de primera de Corintios, versos 49 al 58, y eso explica lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 en adelante, acerca de las primicias. Y también donde nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 al 11. No nos ha puesto para pasar por la gran tribulación, donde se va a derramar la ira de Dios sobre la tierra, sino para salvación. Para salvación de vida eterna y por consiguiente para obtener redención, no solamente espiritual, sino la redención del cuerpo, que será la adopción, la glorificación. Cuando los muertos en Cristo resuciten, habrán recibido la adopción física, la redención del cuerpo. Y cuando los que estamos vivos seamos transformados, habremos llegado a la redención del cuerpo.
y entonces seremos iguales a Jesucristo con cuerpos glorificados, jóvenes, eternos, inmortales, y eso para toda la eternidad. Por eso, a todo lo que Cristo es heredero, también lo son los creyentes en el que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los creyentes en Él son reyes. Él es el sumo sacerdote del templo celestial según el orden de Melquisedec. Los creyentes en Cristo son sacerdotes de ese reino y de ese orden celestial de Melquisedec, del templo celestial. Por eso es que pueden llegar a la presencia de Dios, porque son sacerdotes del templo celestial. Pueden ofrecer sacrificios espirituales, alabanzas y oraciones que llegan a la presencia de Dios por medio de Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Todo esto es porque la bendición de la primogenitura la tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dice los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En el cielo o en los cielos. Esos son los que tienen la bendición de la primogenitura, tipificados allá en tiempos antiguos en José, con sus 2 hijos, los cuales heredaron la bendición de la primogenitura. Capítulo 3 de Primera de Crónicas. Nos dice: el capítulo 5, capítulo 5 de Primera de Crónicas dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Vean cómo la bendición de la primogenitura pasa de uno a otro. Vean cómo en muchos casos el mayor, que era el que tenía los derechos a la primogenitura, comete algún error y la bendición pasa al menor. Por ejemplo, la bendición de la primogenitura en el tiempo de Adán y Eva aparentemente correspondía a Caín, pero vean, pasó a Abel, el cual agradó a Dios, fue aceptado su sacrificio, fue bendecido por Dios, murió. Físicamente ahí tenemos al primer mártir, murió por lo que creía. Y luego viene a ser el tipo de Cristo, el cual viene a la tierra en un cuerpo físico, pero que podría morir, y
la causa de la muerte es el pecado. Por lo tanto, al tomar nuestros pecados, vino a ser mortal, pudo morir. Fue crucificado. Todo eso tipificado en Abel. Pero luego Dios le dio otra simiente a Adán y a Eva. Vamos a ver cómo lo dice. Capítulo 5, y capítulo 4. Capítulo 4, verso 25 al 26 dice del Génesis: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Le sustituyó Dios otro hijo. Eso es tipo de Cristo resucitado. Y vean, por ahí después viene que los hombres comienzan a llamarse del nombre de Dios. Y con Cristo resucitado, los hombres creyentes en Cristo, hombres y mujeres, comienzan a llamarse del nombre de Jesucristo. Recuerde que él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Dios había dicho también en el capítulo por ahí 52 de Isaías, verso 5 en adelante, que sería conocido el nombre de Dios. Y para ser dado a conocer, estaba en el Mesías príncipe, el cual dijo que él había venido en nombre de su Padre. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová. Lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Y cómo se hizo presente? En Jesús, en el Mesías. Y él dijo que había venido en nombre de ¿quién? De su Padre. Por lo tanto, para dar a conocer a Dios su nombre, fue colocado ¿dónde? En Jesús. Recuerden que fue Dios, por medio del ángel Gabriel, el que le dijo que le pusieran por nombre Jesús al niño que nacería a través de la Virgen María. Es importante de conocer estas cosas, porque cuando Dios quiere dar a conocer su nombre, vean,
lo coloca en el Mesías príncipe. Esa fue que les dije que Jesús dijo que él había venido en nombre de su Padre. Capítulo 5, verso 43 de San Juan dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Y por eso él también decía: el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y para entenderlo mejor, Cristo dijo que el Espíritu Santo vendría en nombre de Jesucristo. El Padre lo enviará en mi nombre. Y a San Pablo, cuando le aparece Cristo en el Espíritu Santo, y le dice a Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de los Hechos y el capítulo 22 del libro de los Hechos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo sabía que aquel era Dios, el mismo que le había aparecido a Moisés, y le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés quiso saber el nombre, en el capítulo 3, versos 1 al 16, quiso saber el nombre de Dios, el cual estaba en su, o sea, estaba en su cuerpo angelical, estaba en el Cristo, el ángel del pacto, el cual estaba en su cuerpo angelical, y el cual más tarde vendría vestido de carne humana. Y le fue dicho a Moisés, cuando quiso saber cuál era el nombre de él, capítulo 3, versos 3 al 16 del Éxodo, Dios le dice: yo soy el que soy. Y les dirá: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, ahí son 4 letras, 4 consonantes que no sabían las personas cómo se pronunciaban. Pero Moisés escuchó la pronunciación. Por eso encontramos que luego Moisés le coloca por nombre a su siervo, le coloca por nombre Josué, que significa Salvador, Redentor. Y cuando el ángel le anuncia a la Virgen María que ella va a tener un niño y que será, por supuesto, por obra y gracia del Espíritu Santo, le dice que le ponga por nombre, en español pues Jesús, pero en hebreo es Yeshua, y Yeshua es Josué. O sea que ya el nombre ya lo habían tenido otras personas, pero ahora lo tiene el ungido por el Espíritu Santo, y ahí el nombre toma el sentido correspondiente para llevar a cabo la obra de redención. Y es muy importante conocer estas cosas, porque el Escrito también nos dice: el mismo Cristo, que Él tiene un nombre nuevo, y eso corresponde a su segunda venida, en donde será como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Eso es lo que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versos 12 en adelante. Cristo, el jinete del caballo blanco, el cual
tiene un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino él mismo. Y tiene sobre su vestidura, sobre su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve? Es como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese nombre, la iglesia del Señor Jesucristo, algún día va a conocer. Cada cosa tiene su tiempo. Recuerden que Cristo viene prevenido 2000 atrás. Luego para el librero por su novia, y ese es el secreto más grande, para llevarla a la cena de la boda del Cordero. Y luego regresa después de la gran tribulación, después de la cena de la boda del Cordero, regresa, y ya esa es la tercera vez, su venida por tercera vez, para comenzar su reino, establecer su reino milenial. Y aún más, luego del juicio final, estará en la tierra para, por toda la eternidad, estar reinando sobre el planeta Tierra y sobre todo el universo. O sea que el planeta Tierra vendrá a ser el centro de gobierno del universo completo. Vendrá a ser, digamos, el Distrito Federal, o diríamos la capital. Y el Distrito Federal, digamos, que sería el sistema solar completo. O, digamos, la capital será la Nueva Jerusalén y todo el planeta Tierra será el Distrito Federal. Porque Dios va a habitar en el planeta Tierra y por consiguiente desde ahí va a gobernar el universo completo. Eso está en el programa divino. Ahí estará Cristo y por consiguiente Dios estará en Cristo, Jesucristo, reinando, gobernando sobre el planeta Tierra y sobre toda la humanidad y sobre todo el universo. El trono de Dios y el trono de Cristo estarán ahí bien fundidos. Y ahí, ¿quiénes van a estar ahí? Todos nosotros también. Todos los primogénitos bajo el nuevo pacto estaremos ahí. Porque la bendición de la primogenitura la tenemos. La bendición de la primogenitura la tiene la iglesia del Señor Jesucristo, y por cuanto pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, hemos nacido ahí en su iglesia, tenemos la bendición de la primogenitura. La bendición de Abraham que pasó a los gentiles. La bendición de Abraham que por medio de Cristo ha pasado a los gentiles. La bendición del bautismo del Espíritu Santo y por consiguiente la bendición del nuevo nacimiento, en donde obtenemos el cuerpo angelical
Y así obtenemos esa resurrección espiritual y luego obtendremos la parte física, la resurrección física que será nuestra transformación. Y si viviendo en estos cuerpos es algo tan grande y maravilloso, ¿cómo será teniendo el nuevo cuerpo? Por más que nos imaginemos, ni una millonésima parte logramos entender. Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces entenderemos lo que nuestra mente finita no puede comprender. Y entonces tendremos un conocimiento pleno de todas las cosas de Dios. Está muy cerca nuestra transformación. En algún momento la visión de la carpa que dijo el reverendo William Branham va a ser vista hecha una realidad, y eso va a ser una señal que nuestra transformación estará muy cerca y que la resurrección de los muertos en Cristo estará muy cerca. Para el cumplimiento de la gran carpa catedral habrá creyentes en Cristo, ministros y sus congregaciones trabajando en ese proyecto divino, porque toda la obra de Dios que el Espíritu Santo hace en el nuevo pacto desde el día de Pentecostés hacia acá, encontramos que lo hace por medio de miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente por medio de su Iglesia es que Cristo obra así como Dios obró por medio de Cristo. Todo el programa divino podemos ver cómo se desenvuelve de edad en edad, con y en medio de la Iglesia del Señor Cristo, en donde Cristo está y está obrando de etapa en etapa, usando seres humanos, diferentes mensajeros, cada uno para su tiempo, con el grupo que le toca trabajar en el tiempo que Dios le envía a la tierra. La visión de la carpa no se podía cumplir en la séptima edad. Tiene que ser para la edad de oro de la Iglesia, la edad de piedra angular, porque es la edad donde hay promesas para un grupo de creyentes del día postrero ser transformados sin ver muerte. Las demás edades no tenían esa promesa, sino la promesa de una resurrección. Por lo tanto, esa edad de piedra angular es la que corresponde al día postrero, la que entra vigente al día postrero. La séptima edad ya no está vigente, pues con Cristo fuera de la séptima edad, ¿cómo va a estar vigente? Pero hay que ver hacia dónde se movió Cristo en el Espíritu Santo en el día postrero. Pues se fue moviendo de una edad a otra, como subiendo una escalera, hasta llegar a la edad de oro, la edad de piedra angular. Por eso el precursor estaba antes de la edad de piedra angular, preparando el camino, el terreno, para una edad de piedra angular, una edad de oro, en donde
la promesa de la venida del Señor a su iglesia será una realidad, y en donde la visión de la carpa va a ser una realidad. Esa es una promesa para ser cumplida en la edad de oro de la iglesia, la edad de piedra angular. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo en esa edad será la que estará trabajando en ese proyecto y demás proyectos que Cristo tiene para el día postrero. No se puede trabajar en una edad que ya pasó. Tiene que trabajar la persona, el creyente, en la edad que está vigente. ¿Qué edad está vigente de nuestro tiempo? La edad de oro de la iglesia, la edad de piedra angular. No hay otra edad vigente. Por lo tanto, las cosas que Dios ha prometido para el día postrero, las cumplirá en esa etapa o edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo con los primogénitos de Dios. Con los primogénitos, los cuales tienen la bendición de la primogenitura. Y en esa bendición hay bendiciones del cielo y hay bendiciones de la tierra también. Por lo tanto, se trabaja en el campo espiritual y se trabaja en el campo físico también. Esa es la etapa más gloriosa de la iglesia del Señor Jesucristo. Ser parte de esa etapa es el privilegio más grande que una persona tiene como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la etapa en la cual Cristo resucitará a los creyentes que partieron en edades pasadas y transformará a los que estarán vivos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la bendición de la primogenitura está entre la congregación de los justos, de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ha sido ahora un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la bendición de la primogenitura entre los justos, entre los creyentes en Cristo que han sido justificados por Cristo. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y los continuaremos viendo mañana, Dios mediante, en este mismo lugar, en la mañana. Bueno, dejo por aquí a Reverendo Miguel Bermúdez Marín, que fue quien me pasó la parte de este saludo que les he dado a todos, en donde podemos ver las bendiciones de Dios de la primogenitura entre los creyentes en Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y hasta mañana, Dios mediante. Que tengan todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2013. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y
escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén. Gracias, Dios. Bueno, gracias a Dios por William Soto Santiago. Un mensaje sencillo, pero un mensaje donde nos ha hecho un recuento de todas esas promesas que el Señor ha hecho para este tiempo final. Como nos decía ahí el hermano William en su mensaje, cosas que no se podían cumplir en las otras edades porque no era para ellos ese pueblo que sería transformado estando vivo y ver los muertos en Cristo resucitado. No podía ser para la primera edad, no podía ser para la segunda, ni para la tercera, ni cuarta, ni quinta, ni para la sexta, ni para la séptima. Tiene que ser para la edad de corona y ser todas esas promesas que fueron hechas en esas edades que no se pudieron cumplir, en esta edad se cumplirán. Somos bienaventurados y podemos decir somos los más bienaventurados de los bienaventurados. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos muy felices. Vamos a dejar a nuestro amado hermano Andrés Cruz Gallego, que él nos dirá las palabras finales, lo que continuará el programa, cómo habrá de continuar. Pero también estaremos orando por esa actividad de mañana, sea una actividad de salvación, donde muchas almas lleguen a recibir a nuestro Señor Jesucristo. En estos días que hemos estado en estas actividades acá en México y hemos estado colocando estos videos de nuestro hermano William, hemos visto muchas personas llegando a los pies del Señor Jesucristo a través de esa palabra que está grabada en video, pero esa palabra es viva y eficaz. Y esa palabra, pues, hemos visto cómo está Dios a través de su mensaje, de su voz, juntando a los escogidos. Nos hemos sentido tan felices en todas estas actividades que hemos tenido, de ver personas recibiendo al Señor, bautizándose. Vemos que está el Señor llamando a los últimos escogidos. Nuestro Señor dijo que Él añadiría a su iglesia los que habían de ser salvos. Esa obra comenzó desde el Pentecostés y así lo ha venido haciendo con la voz de Cristo a través de cada mensajero en cada tiempo, juntando a los escogidos de cada tiempo. En cada tiempo, los escogidos que Dios tenía predestinados para ese tiempo han respondido a la voz de Cristo. Sus ovejas oyen mi voz. A través del mensajero, del ángel, la revelación que Dios da a ese mensajero es la que despierta a las ovejas y entonces las coloca en unión completa con Cristo, como dice nuestro hermano Orán. Y así es hoy también. Estamos pues muy agradecidos a Dios por esta bendición y queremos dejar pues aquí a nuestro hermano Andrés para que él nos diga cuáles son los pasos a seguir. Sigue con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo don Andrés Cruz Gallego. Damos gracias a Dios por Andrés, que nos ha sido de mucha bendición.
Muchas gracias. Cuento con sus oraciones, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Muy agradecido por todo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias al Señor. ¿Están contentos, mis hermanos? Gracias al Señor.